bendiga a cada uno de ustedes. Grato poder saludarles, poder verles en esta tarde ya. Hoy día comenzamos el día con un día bastante frío y lluvioso, ¿no? Pero ya conforme han ido pasando las horas se ha ido mejorando, ha ido cambiando. Pero como decíamos en el primer culto y en el segundo culto, para el creyente, llueva o salga el sol, siempre es un día de bendición. El Señor dice en su palabra, este es el día que yo he creado para ustedes, vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos en él. Así que el creyente no depende de circunstancias externas, si hace sol, si hace frío, si llueve o no llueve. El creyente descansa en la buena voluntad que el Padre tiene para sus hijos. Amén. Y en eso nos gozamos y en eso nos alegramos. Así que gracias al Señor por este día que Él pone delante de nosotros. ¿Han recibido todos sus bosquejos? ¿Sí? Si a alguien le falta su bosquejo, levante la mano para que los hermanos anfitriones le hagan llegar. Por aquí faltan algunos bosquejos, por favor, aquí también, para que todos puedan seguir el mensaje de la mejor manera. El Salmo 36 es el salmo que vamos a estudiar en los próximos minutos. Y el título que yo le he puesto al salmo, ahí lo tienen en la pantalla, es ¿a quién te pareces? Qué pregunta, ¿no? Este salmo nos va a ayudar a tener un poco de luz, poder entender a quién debemos parecernos como hijos de Dios. Esa es la pregunta que el salmo arroja. Vamos a leer juntos el Salmo 36. Voy a pedirles por favor que tengan sus Biblias abiertas allí en el Salmo 36. Vamos a leer los versículos de este salmo y luego meditar en la palabra del Señor. Dice así, Salmo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Dios bendiga esta porción de su palabra, que sea realmente de bendición para cada uno de nosotros. El Salmo 36 es un salmo que se encarga de presentar un contraste entre el hombre que vive sin Dios, un contraste en relación a Dios y un contraste en relación al que vive con Dios. Es un triple contraste, podríamos decir. El hombre que vive sin Dios, Dios y cómo debe ser el Hijo de Dios. Y el salmista, David, que es el autor de este salmo, empieza dando a conocer cómo son los pensamientos y cómo son las intenciones de toda persona que no conoce a Dios. Da a conocer hacia dónde se inclina el corazón de una persona que no ha rendido su vida a Cristo y que se deja llevar por los impulsos de su propia naturaleza de pecado. Luego de eso pasa a describir a Dios
de una manera muy bonita, que la vamos a ver en un momento, una descripción maravillosa que hace acerca de Dios. Y luego presenta cómo debe ser el Hijo de Dios. Entonces, hay tres partes en este salmo que podríamos llamar, se trata de un triple contraste que se presenta por medio del rey David. Por un lado, se va a ver la penuria que pasa aquel que no conoce a Dios, la tristeza, la vida miserable que pasa el que no conoce a Dios, y por otro lado, el gozo que manifiesta el creyente, el Hijo de Dios. Por un lado, vamos a ver dónde se refugian los que no conocen a Dios, pero por otro lado, dónde encuentran refugio aquellos que han entregado su vida a Cristo y que viven caminando con el Señor. Ahora, el Salmo tiene una inscripción, una autenticación, podríamos decir, muy marcada. Si ustedes miran el título del Salmo, debajo del título dice, al músico principal, Salmo de David, y luego añade, siervo de Jehová, siervo del Señor. David se presenta en este Salmo como el siervo del Señor, es decir, él está siendo consciente del llamado que Dios le ha hecho a servir. Y en ese contexto empieza describiendo primero cómo es el hombre sin Dios. Y en los primeros 4 versículos encontramos esa descripción. Dice el versículo 1, la iniquidad del impío me dice al corazón, dice David, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es la primera descripción que hace David de cómo es una persona que no tiene a Dios en su vida. La traducción de la versión Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, dice así, el malvado tiene un oráculo de transgresión en su corazón. ¿A qué se refiere esto de ese oráculo de transgresión en el corazón? No es otra cosa que la vieja naturaleza. La versión Septuaginta lo que está queriendo decir es que el malvado hace consultas a su corazón para cometer transgresión. Consulta con su corazón para cometer algo que no está bien en relación a Dios. ¿Quién es ese oráculo? Esa consulta es la vieja naturaleza. Es el enemigo principal de nuestras almas, que somos nosotros mismos. La naturaleza caída, la naturaleza adánica, la naturaleza de pecado, que es una inclinación natural que todo ser humano tiene, que lo lleva a hacer cosas que no agradan a Dios, que lo alejan de Dios. Muchas veces pensamos que la culpa por nuestro pecado la tiene el diablo, o la tienen las circunstancias, o la tiene mi esposa o mi esposo, o la tiene la sociedad que nos ha hecho así. No, el mayor enemigo de tu vida eres tú mismo. El mayor enemigo de nuestras almas somos nosotros mismos. Esa inclinación que nos lleva a pecar y a fallar a Dios. Esa naturaleza de pecado. Y lo que David está haciendo en este salmo es describir en los primeros versículos esa naturaleza de pecado de todo hombre que no vive conforme a Dios. Y lo primero que él señala es que el hombre sin Dios es un hombre irreverente. Va a decir el versículo 1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios. ¿Qué cosa es esto de no tener temor a Dios? Es vivir una vida de irreverencia. Una vida que va acompañada de una serie de pecados, pero que además va acompañada de la falta de reverencia a Dios, que no es otra cosa que la intención del ser humano de sacar a Dios de la escena de su vida. Cuando el salmista dice en esa segunda parte del versículo 1, no hay temor de Dios delante de sus ojos, lo que está diciendo es que hay personas que han tomado la decisión de sacar a Dios de su vida, de sacar a Dios de la escena de su vida. Seguramente tú conoces personas así, que te dicen, mira, no me hables de tu Dios, no me hables de la religión, no me hables de la iglesia, yo estoy bien así, yo le hago caso a mi conciencia. ¿Has escuchado eso? Hay personas que dicen así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han decidido conscientemente sacar a Dios, caminar sin considerar a Dios en sus vidas. Es una situación común. Es una situación que hoy nuestra sociedad, con toda su tecnología
y sus avances y mal llamada posmoderna está viviendo, sacando, quitando a Dios de la escena de la vida. Te pongo un par de ejemplos. Tú sabes lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es una nación que cimentó su constitución sobre la palabra de Dios, sobre la base bíblica. Incluso en su billete, el dólar, tienen una frase que dice, en Dios confiamos. Toda la vida Estados Unidos empezó, se fundamentó sobre esa base bíblica. ¿Qué ha pasado con los años? Llegó un momento en que los estados y los gobernantes que decidieron sacar a Dios de la escena del país. Y tú sabes lo que sucede en los colegios el día de hoy. Los niños ya no oran en los colegios. Está prohibido orar en los colegios públicos en los Estados Unidos. ¿Qué ha traído como consecuencia? Que los niños ahora llevan su revólver, sus armas blancas, ¿verdad? Y por ahí a alguno de ellos se le cruzan los chicotes, entran en un estado descontrolado y empiezan a matar, influenciados por su propia naturaleza de pecado. Y matan a sus compañeros y matan a los profesores. ¿Por qué? Porque han sacado a Dios de la escena pública. Han dicho, no necesitamos a Dios. ¿Para qué orar en los colegios? Y como consecuencia han cambiado la Biblia por las armas. Segundo ejemplo, tú sabes lo que pasa en muchos gobiernos del mundo, muchos congresos del mundo y de América Latina, ¿verdad? Donde Dios ocupaba un lugar importante, preponderante, ¿qué hicieron? Lo sacaron. ¿Cuál fue la consecuencia? Se empiezan a dar leyes que ofenden la santidad de Dios. Se empiezan a dar legislaciones contrarias a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta de lo que sucede cuando el hombre se vuelve irreverente y cambia a Dios, quita a Dios del centro de su vida? El apóstol Pablo lo entendió. El apóstol Pablo en Romanos 3 va a citar este mismo salmo, específicamente diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La mala naturaleza, la naturaleza de pecado, tiene dominada al ser humano. Y por eso es que lo lleva a ser irreverente, a no considerar a Dios. Entonces, hoy día la gente dice, no escuchemos a Dios, hay que escuchar la voz de la conciencia. Dejémonos guiar por nuestra conciencia. Claro, cuando la conciencia está en armonía con Dios, uno puede escuchar la voz de su conciencia. Pero cuando la conciencia se ha cauterizado, cuando la conciencia ha decidido descartar a Dios, la conciencia no puede ser escuchada, no puede ser oída. La conciencia no puede ser una buena consejera, ni puede ser escuchada cuando Dios ha sido quitado de en medio de la vida. ¿Quién tiene que guiar al ser humano? El Espíritu Santo de Dios. Y la guía del Espíritu Santo se convierte para el creyente entonces fundamental entender cuál es la voluntad de Dios, escuchar lo que Dios quiere para tu vida para hacer su santa y bendita voluntad. Ahora, si tú no has conocido a Cristo, si no le has entregado tu vida, si no has abierto tu corazón al Señor, ¿cómo puedes escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedes tener la guía del Espíritu Santo? Imposible. Necesitas venir al Señor, entregarle tu vida, doblegar tu corazón para que sea el Espíritu Santo quien empiece a guiar tus caminos. Si no, te vas a dejar llevar por la voz de tu conciencia y tu conciencia te va a engañar. Porque tu conciencia te va a decir, vive como quieras. Si no le haces daño a nadie, ¿cuál es el problema? Y la conciencia nos puede hacer jugar una mala pasada cuando no hemos entregado nuestra vida al Señor y no estamos dejando guiarnos por su Santo Espíritu. Eso es lo primero que muestra el salmista. Lo segundo, como característica de un hombre sin Dios, es una persona de mal hablar. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo, ser el bien. ¿Qué es lo que está diciendo el rey David en este salmo? Que el que no tiene a Dios tiene por característica hablar mal. Ahora, qué curioso, porque desde que empezamos la serie sobre los salmos, hace 2 domingos que vimos el Salmo 12,
hablamos de lo que significa usar mal la lengua, ¿te acuerdas? El domingo pasado que hablamos del Salmo 24, igualmente. Y ahora, el Salmo 36 también dice que el hombre que no tiene a Dios se caracteriza porque en su hablar, dice, hay iniquidad y fraude. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. ¿Qué cosa es iniquidad y fraude? La iniquidad significa literalmente vivir sin ley. Entonces, cuando dice que las palabras de la boca del impío son iniquidad, está hablando que son palabras injustas. Y cuando dice que son fraude, está diciendo literalmente mentira. Las palabras del que no tiene a Dios no son palabras de edificación. Son palabras que hablan injusticia y mentira. Pero lo tercero que señala es que el hombre sin Dios es un hombre malo, malvado. Mire el versículo 4. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Está hablando de que este hombre que no tiene a Dios es un hombre malo. Es decir, que la misma maldad ha llegado a ser como un infierno en su propia vida porque se da cuenta que ha rechazado a Dios. Y vive sin Dios. Y por lo tanto está en camino no bueno, está en un camino malo. Asociándolo con el hablar, hay personas a quienes la maldad se les escapa por la boca. ¿Te acuerdas lo que vimos en el Salmo 12 y Salmo 24? Y el versículo 4 lo que está haciendo aquí es representar o mostrar con crudeza ese corazón malo, que es como una fuerza en el ser humano que no tiene a Dios, que no lo hace permanecer quieto. Medita maldad sobre su cama. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se va a dormir, está meditando, está maquinando cómo va a ser su día el día siguiente y qué maldad va a cometer. Ahora, aquí maldad no significa que está pensando a quién va a matar al día siguiente o qué banco va a asaltar, no. Está hablando de esa maldad que significa pecado. Esa inclinación del corazón que lo lleva a pecar y a fallar contra Dios. Es como que organiza su pecado. Es como que planifica lo que va a hacer. Está en camino no bueno, dice el salmista, el mal no aborrece. Es una descripción muy cruda del hombre que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios en su corazón. Y el versículo 2 lo amplía porque va a decir, se lisonjea, o sea, adula de que su pecado no va a ser encontrado, que puede salirse con las suyas y engañar a Dios. Y qué equivocado está. Ahora, ese es el cuadro de un hombre, de una mujer que no tiene a Dios en el corazón. Por eso que la pregunta que hicimos al comienzo tiene mucho sentido. ¿A quién te pareces? Porque hay algunos cristianos que no se parecen a cristianos, sino que se parecen a este cuadro descrito en el Salmo 36 en los primeros versículos. Hay algunos creyentes que, llamándose creyentes, se parecen más bien a los inconversos y tienen las características que David pinta en esta primera parte del Salmo. La pregunta retumba en nuestro corazón y en nuestros oídos: ¿a quién me parezco? ¿A quién me estoy pareciendo? Pero la segunda descripción que aparece en el Salmo es cómo es Dios. Ha pintado un cuadro del hombre sin Dios. Ahora el salmista pasa a describir cómo es Dios. Y esta es la parte bonita del Salmo. Esta es la parte que me emociona en este Salmo. Ustedes van a darse cuenta por qué. Hay un contraste maravilloso. ¿Qué palabras más hermosas que va a usar David acerca de nuestro Dios? Y pensar que este es el Dios que los impíos han rechazado. Pensar que este es el Dios que estos hombres que viven sin Cristo han rechazado. Y lo primero que dice David es que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Mira el versículo 5, por favor. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Versículo 7.
cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Versículo 10, extiende tu misericordia a los que te conocen. Está describiendo la misericordia de Dios como un elemento infinito del carácter de nuestro Dios. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. ¿Tú puedes imaginar esa figura poética que está usando David acá? Está diciendo, Señor, tanta es tu misericordia que ni siquiera los cielos pueden alcanzar a contener lo misericordioso que tú eres. Ahora, nosotros a veces tendemos a confundir lo que es gracia con lo que es misericordia. Son dos cosas parecidas pero distintas. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es recibir aquello que no merecemos. ¿No es cierto? La salvación es un regalo. Es la gracia de Dios. No merecíamos ser salvos. Sin embargo, Dios por su gracia nos da la salvación. Entonces, la gracia es recibir aquello que no merezco. ¿Pero qué es la misericordia? La misericordia es no recibir aquello que sí merezco. ¿Te das cuenta de la diferencia? La misericordia es no recibir lo que yo merezco. ¿Qué merecía? Juicio, castigo, infierno. Pero Dios, que es un Dios misericordioso, que su misericordia alcanza hasta los cielos, no me da lo que tendría que darme por haberle fallado. ¿Me dejo entender? Gracia y misericordia. Así es nuestro Dios, un Dios misericordioso. Yo no sé cuántas veces nosotros ponemos en la balanza lo que realmente significa la misericordia de Dios. El salmista lo señala, hasta los cielos llega tu misericordia. Y hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, escúchame bien, tú y yo estaríamos fulminados por la santidad de Dios. Si hay algo que nos permite acercarnos a Dios, es su misericordia. La misericorde, como se traduce en algunas versiones. No recibir aquello que merecemos por nuestro pecado y nuestra rebelión contra Dios. Lo segundo que dice David es que Dios es fiel. Allí nomás en el versículo 5, la segunda parte, continuando con esa expresión poética, va a decir, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Qué lindo es esto. Qué bonito es esto. La fidelidad de Dios. Dice, la fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes. Y yo no puedo dejar de pensar en ese texto del Nuevo Testamento que dice el apóstol Pablo, que aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel. ¿Tú puedes entender eso? Yo honestamente no puedo entenderlo. Yo no puedo entender cómo Dios, a pesar de mi infidelidad, me ama tanto que sigue mostrando su fidelidad conmigo. ¿Cómo entender este tipo de fidelidad? No lo sé. ¿Sabes por qué? Porque el hombre natural normalmente no es fiel a aquel que le ha sido infiel alguna vez en la vida. Nuestra naturaleza de pecado nos lleva a ser infieles. La infidelidad es parte de nosotros. Y por eso no podemos comprender cómo un Dios que ve mi infidelidad me sigue amando. Y no solamente me sigue amando, sino que muestra su fidelidad para con nosotros. Sin embargo, este Dios es a quien el hombre pecador rechaza. Dios es fiel en darnos no solamente lo que necesitamos, como salud, trabajo, bienestar, bendiciones, sino sobre todo, como dice su palabra, fiel en perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Cada vez que le fallamos, ahí está la fidelidad de Dios para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Si nunca has venido al Señor, hoy puedes hacerlo y empezar a experimentar la fidelidad de Dios en tu vida de una manera clara y evidente.
¿Te acuerdas lo que dice el viejo himno? Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Así es nuestro Dios. Así es el Dios de la Biblia. Así es el Dios que ha decidido venir a nuestro corazón y hacer habitación con nosotros. Pero muchas veces nosotros abusamos de la fidelidad de Dios con nuestra infidelidad. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué grande. Qué hermoso es nuestro Padre. ¿Te gozas en saber la fidelidad de Dios para tu vida? Tiene que haber una expresión de gratitud ante el carácter fiel de nuestro Señor. Pero en tercer lugar, David va a decir que Dios es justo. El versículo 6 va a decir, tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Hay una mención a la justicia de Dios. Dice que Dios es justo. Ahora, esta mención a la justicia de Dios no es fácil de entender. No es fácil de comprender. Dice, esa justicia es como los montes de Dios y sus juicios abismos grandes. ¿Qué quiere decir David con esto? Bueno, hay que entender que los montes tienen un lugar preponderante en el Antiguo Testamento. Cuando se habla de los montes hay mucha enseñanza, hay mucho simbolismo de la palabra de Dios. El monte es el lugar donde el cielo y la tierra se juntan. Es el lugar donde se toca el cielo con la tierra. Es el lugar alto de encuentro con el Altísimo. ¿Te acuerdas cuando Moisés tiene su encuentro con Dios? ¿A dónde va? Va al monte a orar, a buscar a Dios. Y la presencia de Dios se revela. ¿Te acuerdas cuando el salmista habla de los montes? Está hablando justamente de ese simbolismo, de ese lenguaje alegórico de las Escrituras, donde el monte representa en muchos casos reinos, poder, fortaleza y protección de parte de Dios, entre otras cosas. Entonces lo que David está diciendo es que la justicia de Dios, sus juicios son tan correctos que nos dan protección en medio de las injusticias de este mundo. Por eso cuando el salmista dice, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Qué está diciendo? La protección de Dios está disponible para el creyente. Y en medio de un mundo injusto, la justicia de Dios resplandece. Porque vivimos en un mundo de injusticia, ¿no es verdad? Vas a hacer un trámite, no te atienden, vas al Poder Judicial, te piden coima, quieres solucionar un problema, no puedes, y en vez de encontrar justicia, encuentras en un mundo corrupto injusticia. Así que si te sientes abatido hoy, si estás afligido porque se ha cometido una injusticia contigo, recuerda que Dios es justo y no te va a dejar ni te va a desamparar. La justicia de Dios es una justicia perfecta. El Salmo 34, en el versículo 19, va a decir, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Lo crees? Dios no te está prometiendo una vida fácil. Dios no te está prometiendo una vida sin problemas. Dice que las aflicciones del justo son muchas,
pero de ellas te va a librar el Señor. El Salmo 37 también va a decir, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Lo crees? Está hablando de la justicia de Dios que va a resplandecer como la luz del mediodía. Dios es misericordioso, fiel y justo. ¿Qué contraste maravilloso que presenta David entre aquellos que no conocen a Dios? Y cuando uno piensa cómo una persona puede rechazar a un Dios que es así, uno no lo entiende. Es por la naturaleza de pecado y la dureza del corazón. El versículo 7 muestra un cuadro hermoso. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Aquí se habla de la sombra de las alas de Dios. Tú dirás, ¿qué cosa es eso? Bueno, en Éxodo capítulo 19, en el versículo 4, encontramos esta misma imagen que nos ayuda a entender lo que significa estar bajo las alas de Dios. Éxodo 19:4 va a decir, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, está hablando el Señor, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Cuando vas al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, encontramos una figura aún mucho más gráfica de estas alas del Señor. En el capítulo 23, en el versículo 37, cuando el Señor mira a Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y hay una exclamación del corazón del Señor Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Así que esto de estar bajo las alas de Dios está hablando de la protección de Dios disponible para cada hijo suyo. Es el cuidado, es estar bajo la seguridad y el calor de morar bajo las alas de Dios. Así es nuestro Dios. ¿Cómo es el hombre sin Dios? ¿Cómo es Dios? Y en tercer lugar, finalmente nos presenta cómo es el Hijo de Dios. Y a partir del versículo 8 en adelante, por lo menos hay un par de descripciones que sobresalen de cómo debe ser o cómo es el Hijo de Dios. En primer lugar, es uno que vive con plena satisfacción en Dios. Mira el versículo 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Qué está diciendo el salmista? Está hablando de una promesa para el Hijo de Dios, de una completa saciedad y de bendición para el creyente que ha rechazado la maldad de ser un pecador y que confía en la misericordia de Dios. Promesa de completa satisfacción. ¿Sabes por qué? Porque el Hijo de Dios encuentra en Dios la plenitud para su vida. Para su vida. En Dios estamos felices. En Dios estamos satisfechos. El alma encuentra paz, encuentra descanso. No estoy diciendo que no vas a tener problemas. Acabamos de leer que las aflicciones del justo son muchas. La diferencia está en que el Hijo de Dios aprende a encontrar plena satisfacción en el Señor. Y pueden haber problemas, pueden haber dificultades, puede faltar dinero en la casa, puede haber enfermedad. Pero en medio de la prueba se levanta el Señor como un poderoso gigante para decirnos, descansa en mí. En mí puedes encontrar paz. En mí puedes encontrar absoluta satisfacción en el alma. Dios se convierte en esa fuente de inspiración y de provisión para cada uno de nosotros. La pregunta que tienes que hacerte es,
¿cómo enfrento la vida? La vida no es fácil, ¿verdad? La vida no es fácil para nadie. La vida es complicada. Aquí en la iglesia todos somos felices, cantamos, alabamos al Señor, nos sentimos bien, pero la vida continúa y tiene sus desafíos, tiene sus problemas. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo enfrento esos problemas de la vida? ¿Puedo descansar en el Señor? ¿Encontrar en Él plena satisfacción a mi alma? ¿Puedo descansar en sus promesas o vivo angustiado? Hay personas que viven angustiadas todo el tiempo. A veces con razón, a veces sin razón. Pero la angustia que puedes estar experimentando, tienes que aprender a dejarla en la cruz del Calvario. Y decirle, Señor, mi corazón está angustiado, ni siquiera sé por qué. Pero en ti encuentro plena satisfacción, voy a descansar en ti. Quizás estás pasando por un cuadro de ansiedad. Esta semana estuve hablando con una hermana en una consejería y me decía, pastor, me siento ansiosa, no sé por qué no puedo dormir. No sé qué me pasa, tengo un cuadro de ansiedad. Bueno, la ansiedad puede ser producto de una lucha espiritual, puede ser un problema emocional o puede ser un problema hormonal. Pero todos pasamos por algún momento por ese cuadro de ansiedad. Sea cual sea la razón, tenemos que aprender a encontrar satisfacción de nuestra alma en Dios. Yo recuerdo hace unos meses atrás, estaba ya para dormir, estaba en mi cama, descansando, tratando de dormir, y de pronto me invadió la ansiedad. No podía respirar, me sentía ansioso, para mí era una lucha espiritual muy fuerte. Me senté en la cama y lo primero que tuve que hacer es decir, Señor, en ti descanso. En ti encuentro plena satisfacción. Hice mis ejercicios de respiración, todo lo que uno puede hacer para ayudar en medio de esa ansiedad y me quedé dormido como un bebito. Pero lo primero es reconocer que somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, en Él encontramos plena satisfacción a nuestra vida. Amén. Problemas habrán, dificultades habrán, desafíos y retos de la vida estarán allí presentes. Pero no me voy a dejar apabullar por los problemas y los desafíos de la vida. Tengo que aprender a descansar en mi Señor. Y lo segundo es que el Hijo de Dios tiene una capacidad para ver correctamente. Me gusta lo que dice el versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. En un mundo que está cegado, qué bueno es saber que podemos ver con la luz del Señor. Y el creyente, el Hijo de Dios, tiene una dimensión de visión espiritual distinta. Tú puedes ver lo que otros no pueden ver. Y aquí no estoy espiritualizando, ni hablando de visiones, ni yéndome a un extremo. Estoy hablando de esa capacidad espiritual que como hijos de Dios tenemos de poder discernir y ver lo que otros no ven. Dios nos ha dado esa capacidad. ¿Por qué? Por la luz del Señor que está en nosotros. En tu luz veremos la luz. ¿Te acuerdas tú la historia del ciego de nacimiento que está en Juan capítulo 9? En Juan capítulo 9, si puedes ir a ese pasaje, hay una historia por demás interesante. Había un hombre que había nacido ciego. Esto es lo que se llama un milagro de mensaje. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no solamente quiere sanar al ciego y demostrar su poder y su amor para el ciego, que eso es parte del milagro, sino lo que el Señor quiere es dar un mensaje doble a los discípulos y a los fariseos. Ahí está la belleza del milagro. Este ciego, que había nacido ciego, se encuentra con el Señor. Y el Señor lo sana al ver la fe de este hombre. Al ser sanado, los fariseos se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque el Señor lo había sanado en día de reposo. Y según la ley judía, en el día de reposo, si se te caía un lapicero, no podías ni levantarlo. Porque era día de reposo. Mucho menos sanar a un ciego. Y se habían vuelto tan dogmáticos acerca de la ley
que no les importaba que el Señor haya devuelto la vista a un hombre que durante toda su vida fue ciego. Lo que les importaba era que se cumpliera la ley. Absurdo. Y como este hombre fue sanado en día de reposo, como no podían ir contra el Señor, ¿qué hicieron? Se fueron contra el ciego y lo expulsaron de la sinagoga. Le prohibieron entrar a la sinagoga. ¿Por qué razón? Porque no querían darle crédito al milagro que el Señor Jesús había hecho. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirle a los fariseos? Que los ciegos son ellos. Que ellos son los ciegos que tienen la incapacidad de ver las cosas de Dios. Mira el versículo 35 en adelante de Juan 9. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Versículo 37 de Juan 9 dice así, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Interesante que hay una adoración aquí a Jesús que Jesús no rechaza, una prueba más de la divinidad de Cristo. Versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ya estaba dándole una lección a los discípulos y a los fariseos. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Qué les dice el Señor? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Eran líderes religiosos que creían que tenían la capacidad de ver espiritualmente hablando, pero en realidad estaban cegados. Y la Biblia dice que quien ciega los ojos es el príncipe de este mundo llamado Satanás. Por eso es que nuestro mundo está así hoy, ciego. No puede ver la verdad de Dios. Pero el Hijo de Dios tiene la capacidad de poder ver lo que otros no ven. No por mérito humano, sino por la gracia de Dios. Y poder discernir cuando hay un problema espiritual o cuando hay una situación de pecado. ¿Cómo termina el Salmo 36? Los versículos del 10 al 12 nos muestran que el rey David lo que hace es orar para que Dios siga dándole misericordia, sígale dándole gracia y no caiga en esa situación descrita en los primeros versículos de la gente que no conocía a Dios. Dice versículo 11, no venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. ¿Qué está diciendo David? ¿Cuál es su oración? Señor, evita que la soberbia de estos hombres impíos me contagie y me vuelva a mí también soberbio y orgulloso. Que esta mano de pecadores, que esta influencia de pecadores no me mueva del sitial donde yo estoy, Señor. Esa era la oración del rey David. Él había visto ya cómo eran los hombres sin Dios. Había experimentado cómo es Dios. Y ahora él quería llevar una vida correcta como un hijo de Dios. La pregunta entonces para cada uno de nosotros es, ¿a quién te pareces? No vaya a ser que estés llevando una vida donde te pareces más a los mundanos, al inconverso, que a un hijo de Dios. Hay creyentes que no han aprendido a ser sal ni luz de esta tierra y pasan como un impío más, como un pecador más. ¿A quién te pareces? Que el Señor nos ayude a vernos en el espejo de la santidad de Dios y corregir en nuestra vida aquellas cosas que hay que corregir para ser un auténtico hijo de Dios. Y si no has entregado tu vida al Señor hoy, esta tarde puedes hacerlo. Y al entregar tu vida te convertirás en un hijo de Dios. Tú me dirás, pero pastor, ¿acaso no todos somos hijos de Dios? El evangelista Juan va a decir, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad, les da el derecho de ser hijos de Dios. Solamente eres un hijo de Dios cuando rindes tu vida plenamente al Señor.
Hoy puedes hacerlo y abrir tu corazón al Señor Jesús. Vamos a orar. Del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Dios bendiga esta porción de su palabra, que sea realmente de bendición para cada uno de nosotros. El Salmo 36 es un salmo que se encarga de presentar un contraste entre el hombre que vive sin Dios, un contraste en relación a Dios y un contraste en relación al que vive con Dios. Es un triple contraste, podríamos decir. El hombre que vive sin Dios, Dios y cómo debe ser el Hijo de Dios. Y el salmista, David, que es el autor de este salmo, empieza dando a conocer cómo son los pensamientos y cómo son las intenciones de toda persona que no conoce a Dios. Da a conocer hacia dónde se inclina el corazón de una persona que no ha rendido su vida a Cristo y que se deja llevar por los impulsos de su propia esa descripción. Dice el versículo 1, la iniquidad del impío me dice al corazón, dice David, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es la primera descripción que hace David de cómo es una persona que no tiene a Dios en su vida. La traducción de la versión Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, dice así: el malvado tiene un oráculo de transgresión en su corazón. ¿A qué se refiere esto de ese oráculo de transgresión en el corazón? No es otra cosa que la vieja naturaleza. La versión Septuaginta lo que está queriendo decir es que el malvado hace consultas a su corazón para cometer transgresión. Consulta con su corazón para cometer algo que no está bien en relación a Dios. ¿Quién es ese oráculo? Esa consulta es la vieja naturaleza. Es el enemigo principal de nuestras almas, que somos nosotros mismos. La naturaleza caída, la naturaleza adánica, la naturaleza de pecado, que es una inclinación natural que todo ser humano tiene, que lo lleva a hacer cosas que no agradan a Dios, que lo alejan de Dios. Muchas veces pensamos que la culpa por nuestro pecado la tiene el diablo, o la tienen las circunstancias, o la tiene mi esposa o mi esposo, o la tiene la sociedad que nos ha hecho así. No, el mayor enemigo, naturaleza de pecado. Luego de eso pasa a describir a Dios de una manera muy bonita, que la vamos a ver en un momento, una descripción maravillosa que hace acerca de Dios. Y luego presenta cómo debe ser el Hijo de Dios. Entonces, hay tres partes en este salmo que podríamos llamar, se trata de un triple contraste que se presenta por medio del rey David. Por un lado, se va a ver la penuria que pasa aquel que no conoce a Dios, la tristeza, la vida miserable que pasa el que no conoce a Dios, y por otro lado, el gozo que manifiesta el creyente, el Hijo de Dios. Por un lado, vamos a ver dónde se refugian los que no conocen a Dios, pero por otro lado, dónde encuentran refugio aquellos que han entregado su vida a Cristo y que viven caminando con el Señor. Ahora, el Salmo tiene una inscripción, una autenticación, podríamos decir, muy marcada. Si ustedes miran el título del Salmo, debajo del título dice, al músico principal, Salmo de David, y luego añade, siervo de Jehová, siervo del Señor. David se presenta en este salmo como el siervo del Señor, es decir, él está siendo consciente del llamado que Dios le ha hecho a servir. Y en ese contexto empieza describiendo primero cómo es el hombre sin Dios.
Y en los primeros 4 versículos encontramos, diga a cada uno de ustedes, grato poder saludarles, poder verles en esta tarde ya. Hoy día comenzamos el día con un día bastante frío y lluvioso, ¿no? Pero ya conforme han ido pasando las horas se ha ido mejorando, ha ido cambiando. Pero como decíamos en el primer culto y en el segundo culto, para el creyente, llueva o salga el sol, siempre es un día de bendición. El Señor dice en su palabra, este es el día que yo he creado para ustedes, vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos en él. Así que el creyente no depende de circunstancias externas, si hace sol, si hace frío, si llueve o no llueve. El creyente descansa en la buena voluntad que el Padre tiene para sus hijos. Amén. Y en eso nos gozamos y en eso nos alegramos. Así que gracias al Señor por este día que Él pone delante de nosotros. ¿Han recibido todos sus bosquejos? ¿Sí? Si a alguien le falta su bosquejo, levante la mano para que los hermanos anfitriones le hagan llegar. Por aquí faltan algunos bosquejos, por favor, aquí también, para que todos puedan seguir el mensaje de la mejor manera. El Salmo 36 es el salmo que vamos a estudiar en los próximos minutos. Y el título que yo le he puesto al salmo, ahí lo tienen en la pantalla, es ¿a quién te pareces? Qué pregunta, ¿no? Este salmo nos va a ayudar a tener un poco de luz, poder entender a quién debemos parecernos como hijos de Dios. Esa es la pregunta que el salmo arroja. Vamos a leer juntos el Salmo 36. Voy a pedirles por favor que tengan sus Biblias abiertas allí en el Salmo 36. Vamos a leer los versículos de este salmo y luego meditar en la palabra del Señor. Dice así, Salmo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás